Señores, bueno, tenemos un invitado muy particular y muy especial para cerrar esta jornada, amigo ya de la casa. Vamos a hablar de la juventología. ¿Qué es la juventología? Se lo preguntamos todo al doctor Raúl Ríos. Doctor, ¿cómo está usted? Pues, hola, Julio, bien, tenerlo, aquí. tenerlo por acá nuevamente, pues. Un gusto verte, Julio, bien. ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Con frío nomás. Hace frío, por favor. Pero hay que ponerle calor humano. Doc, ¿y qué cuenta? ¿Qué? A ver, el tema de la juventología es un tema que está de moda, está dando vuelta. Hay Si nos mucho pudiera interés. dar un poquito las nociones de qué se trata. Ya, bueno, lo primero es hablar un poco del concepto esto de juventología, porque hasta hace un tiempo atrás hablábamos de gerontología, hablábamos de envejecimiento y todo eso, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que finalmente el envejecimiento es la enfermedad más frecuente. ¿Ya? O sea, a todos nos va a pasar y menos mal que lleguemos a viejo en algún momento, por lo tanto, eso que antes nos preocupaba ahora es motivo de no preocupación, pero sí en el sentido de que tratar de llegar a vivir más tiempo, pero joven. No se trata de prolongar la vida, sino que prolongar la juventud con una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles son las estructuras? ¿Sobre qué estructura está parada esta juventología? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos? Bueno, hay mucha información ya, de hecho les iba a traer, de hecho lo traje un libro por ahí, que es Prolonga tu calidad de vida, que es del doctor David Sinclair, que es de la Universidad de Harvard, o sea, no es cualquiera, digamos, hay grupos muy interesados en esto, y se basa fundamentalmente en eso, en tratar de vivir más años, pero vivir con una mejor calidad de vida, digamos, no llegar enfermo. No tiene ninguna gracia llegar a los 105 años, a los 110 años, pero llegar enfermo como lo vemos en estos tiempos, digamos. Y de hecho, los 60 de antes son los 40 de ahora, o sea, toda la gente se ve mejor y con mejor calidad de vida. Eso es un poco lo que pretendemos. Y ya conocemos un poco qué teclas tocar para eso, ya hay bastante estudio en eso. Oye, doctor, ¿qué es lo que es el envejecimiento para partir desde ahí? Bueno, el envejecimiento hasta hace un tiempo atrás considerábamos que era una condición natural, que todos envejecemos y la única manera de no envejecer es muriendo joven, que tampoco lo queremos, digamos. Pero la verdad es que hay muchos factores que pueden provocar el envejecimiento, que hay algunos que están estudiados, pero siempre vimos mucho como que podría ser un problema más bien genético, y la verdad es que nos damos cuenta que se produce en general las especies, sean los humanos o cualquier otra especie, por ejemplo, cuando uno ve estas especies como los roedores, los ratones viven muy poco, 3 años aproximadamente, porque ellos tienen muchas posibilidades de fallecer, de morir, digamos, por incluso ataques de sus mismos depredadores. Por lo tanto, se produce esa disyuntiva, digamos, entre prolongar la sobrevida o lograr tener, digamos, como especie mantenerse más tiempo. Entonces, se ha visto que en general las especies que el momento de quiebre se produce con la reproducción. Mientras uno se reproduce, y en el ser humano eso alrededor de los 40 años está marcado más bien por las mujeres, digamos, que son fértiles hasta los 50 años. Entonces, la naturaleza en una cosa como evolutiva nos dio la posibilidad de sobrevivir el tiempo que sanos, el tiempo que seamos fértiles, digamos, como especie. A ver, hoy día morimos mucho después que hace 50, 60, 70 años atrás, ¿no? Tenemos expectativas de vida mucho mayores. Sí, pero fíjate que ahí también es otro concepto interesante, que lo que tenemos es la media de vida más prolongada, o sea, más personas logran llegar, no sé, a los 60, 70 años, pero se sabe de mucho tiempo que el ser humano logra vivir alrededor de máximo 100, 105 años. Por lo tanto, ha aumentado la cantidad de personas que logran llegar, por ejemplo, a los 80 años. De hecho, el promedio de sobrevida es alrededor de los 80, las mujeres un poco más que los hombres, pero ese es más o menos el promedio de sobrevida, 80, 85 años. Más personas llegan a eso, pero no logramos vivir, por ejemplo, hasta los 110 años. De hecho, la persona más longeva descrita es una francesa, Joanne Clonmet, que logró sobrevivir hasta los 122 años. En el año 1997 falleció. Y ese es el caso, digamos, de la persona, y de hecho que ahí la están mostrando, parece, que
que ha logrado sobrevivir más tiempo, digamos. Hay 122 años. 122 años está confirmado que ella logró sobrevivir eso. Ahora, la gracia, como te digo, de esto que estamos conversando, que hay muchos grupos interesados en esto de la juventología, es lograr sobrevivir mucho más tiempo, pero sano, digamos, porque no tiene gracia tener 80 años. De hecho, por ejemplo, en los países industrializados ricos, por así decirlo, y Chile, desde el punto de vista de la medicina, se pudiera considerar eso, la mayoría de las personas los últimos 10 años de su vida lo pasan muy mal, con muchas enfermedades crónicas, como diabetes, como enfermedades neurodegenerativas o el mismo cáncer. O sea, pasan 10 años de su vida con muy mala calidad de vida. Entonces la gracia no es esa, sino que logremos sobrevivir y fallecer, por así decirlo, sano. Eso que parece un mito, que parece como una cosa, casi un sueño, se está estudiando y se están logrando avances interesantes, fíjate. Es bien paradójico, ¿no? Los jóvenes quieren ser millonarios y los multimillonarios quieren ser jóvenes, ¿no? Exacto, esa es una frase, pero notable realmente, porque, por ejemplo, eso mismo que tú dices ahora, los grandes millonarios en estos momentos, Elon Musk, Bezos, el dueño de Amazon, el dueño de Google, todos quieren ser jóvenes y de hecho se creó en San Diego, en California, se creó un grupo de biotecnología, de Altos Lab se llama, que ha juntado a los científicos más notables, entre eso al premio Nobel Yanamaka del año 2012, que habló sobre células madres y que reprogramó células madres, reprogramó células adultas y las llevó a ser células embrionarias. O sea, una maravilla. En el fondo es como decir, tus propias células en el laboratorio, ahí está precisamente el doctor Yanamaka, uno las puede llevar a hacer células mucho más jóvenes. Ahí está el doctor Yanamaka, que tiene 104 años. Ay, ¿no? 305 años. Sí, es súper joven. Ya, ¿y cómo no envejecer, pues? Vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Bueno, es que ahí tendríamos que hablar porque, por ejemplo, se reconocen por lo menos 9 marcadores de envejecimiento o 9 señales o 9 factores que nos provocan que envejecemos. Hay muchas que se han estudiado, por ejemplo, el acortamiento de los telómeros, ¿ya? Okay. El cromosoma tiene una parte final que es como un cordón del zapato y esa parte se termina dañando y acortando. A medida que la célula se va reproduciendo, los cromosomas van perdiendo esa parte que se llaman telómeros. En eso hay mucha información, muchos estudios. De hecho, hay medicamentos naturales. Hay un derivado, los chinos por algo son milenarios y tienen mucha información. Hay una planta que se llama Astragalus y que de ella se encontró que, por ejemplo, permite que el acortamiento de los telómeros no ocurra tan severamente y uno no envejezca, por ejemplo, ¿ya? Mucho tiempo, ahí están apareciendo precisamente los 9 hallmarks del envejecimiento, digamos, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, es la alteración del genoma humano. Mientras estuvimos en el estudio del genoma humano, nos hizo mucho sentido pensar que con eso íbamos a lograr las últimas maravillas de la medicina. Se han logrado muchas cosas, pero la verdad vemos que las mutaciones ocurren, pero probablemente no es la causa del envejecimiento. Todos los seres, todos tienen mutaciones, pero no es la causa del envejecimiento, sino que otro sistema que es parecido, que es la alteración del epigenoma, ¿ya? Ahí hay conceptos, esto lo vamos a conversar porque hay mucho que hablar y tú estás interesado que te hable un poco de qué medicamentos existe, algunas pildoritas te voy a ir dando para eso, pero la verdad es que hay mucho tema que conversar. Entonces te estaba conversando los telómeros, del genoma. Por ejemplo, el genoma es el código genético, lo que está dentro de la célula, en el famoso ADN, la información. Se supone que la célula tiene esa información y la mantiene siempre. O sea, el problema no está en el núcleo celular, porque de hecho parte de la clonación tiene que ver con eso. Sacamos una célula tuya a tu edad, alrededor de 50, y ese material genético lo podemos poner en una célula juvenil. Y esa célula tuya se va a comportar como joven. O sea, tu información genética en el núcleo está toda. Por lo tanto, tal como te decía, el problema no está tanto en el genoma, sino que en el epigenoma, cómo lo manifestamos, digamos, ¿ya? Entonces, otro problema que lo comentábamos una vez también aquí era la disminución de las células madre. Nacemos, por ejemplo, con 80 millones de células madres circulantes, a los 40 años nos queda la mitad, 40 millones, a los 60 años nos quedan
20 millones, y así la declive. Entonces, por eso pasa que después de los 60 años tenemos esto que se llama el síndrome de fragilidad de la ancianidad. Estamos sanos, estamos bien, y de repente cualquier enfermedad, Pum, muere la persona. un resfrío, y la persona se puede morir. Y eso es porque disminuyen también las células madre. Entonces, mucho de lo que yo trabajo es Perdón, y una restituir. persona de 55 años, 60 ya que dio ese ejemplo, con 20.000, ¿podría enchufarse 60 millones más y tener las 80 millones? Sí, lo que pasa es que esa es una medida, por ejemplo, que nosotros hacemos de la cantidad de células madre circulante en sangre. Probablemente la cantidad son muchas más, sino que eso es una medida en sangre que nosotros podemos determinar. En general, por ejemplo, los tratamientos, te lo comentaba en algún momento, la dosis es 1,5 millones por kilo de peso. Por lo tanto, 100 millones de células madre es más o menos una dosis intermedia que uno pone en cualquier paciente por alguna enfermedad o incluso por recuperar su estado anterior. ¿Ya? Interesante, ¿eh? Otro hecho también que ahí lo hemos comentado, por ejemplo, es la acumulación de células senescentes o células envejecidas. Y para eso también hay unos tratamientos, por ejemplo, hay unos medicamentos para eso, dasatinib, quercetina, que uno lo toma y que eso te ayuda a eliminar células senescentes, células envejecidas. Se supone que nosotros también a los 20 años tienes, no sé, un 10% de células senescentes, pero ya a los 70 tienes un 25%. Y si además tienes una enfermedad, como una diabetes o neurodegenerativa, puedes llegar a tener un 50% de células senescentes. ¿Cuál es el problema de esas células senescentes? Que además te obstruyen todo el sistema de funcionamiento normal de tu organismo, Lógico. pero cuesta eliminarlo y además producen un estado que se llama de inflamación crónica, ese tipo de células, y llevan a las células sanas que te van quedando a ese estado. Y por eso hemos visto que también es bueno eliminar. Por lo tanto, existen esquemas que los vamos a ir. La próxima vez vamos, este tema es como ¿Y la largo. alimentación, doctor? Vamos, obviamente que eso influye, es como la parte básica, la alimentación, el ejercicio, pero todo tiene que ser como súper equilibrado, fíjate, porque lo hemos conversado también, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, ellos al sobreexigirse tanto, todo lo contrario, se oxidan más, digamos, en vez de tener un sistema antioxidante, y uno ve de repente futbolistas, tenistas de 30 años y están pelados, calvos, sí, pues. y terminan de su deporte y quedan muy dañados. Entonces, tampoco se trata de pasarse al otro lado, digamos. El organismo funciona en un sistema que se llama hormesis o homeostasis, equilibrado, ni mucho ni poco. Entonces, también las personas que de repente se sobreexigen demasiado en los gimnasios con, digamos, mucho ejercicio. Esa no es la forma. No es la forma tampoco. Mira. Tampoco no hacen nada como nosotros. No, claro. O sea, hay que tener un equilibrio. Claro, es un equilibrio, digamos. ¿La grasa una es rutina. efecto daño? Sí, la grasa tiene muchos componentes, digamos, definitivamente se ha visto, por ejemplo, de que el ayuno prolongado, que es un sistema que es muy aconsejable, que uno por lo menos durante 16 horas en el día, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, no ingiere alimentos. También podemos comentar de eso porque activa una serie de vías metabólicas que te protegen, ¿ya? Nosotros fuimos creados como especie, digamos, para vivir en cierto modo, lo que ha ocurrido últimamente, que tenemos, bueno, de hecho, cuando yo era niño, si comía papas fritas era porque mi mamá preparaba papas fritas, las hacía, la Coca-Cola era, o cualquier otra de estas gaseosas, digamos, eran de un día en especial, pero no todo. Ahora vemos que uno pasa y en todos lados hay alimentos y la verdad es que no hemos podido, digamos, dimensionar el daño que eso nos está provocando. Entonces, pero cuesta porque Doctor, es lo que tú tienes. Y todo el solo día. por un tema netamente constructivo para que la gente entienda bien, ¿podemos nombrar las 9 causas que ocasionan el envejecimiento? Así rapidito, así como irles nombrando. La alteración del genoma, ¿ya? ¿Ya? Que es lo que uno no... Ahí las tenemos en realidad. Pues. La inestabilidad del genoma, que es los daños, digamos, del gen, del ADN, ¿ya? El segundo es el acortamiento de los telómeros, que son parte de los cromosomas, digamos, esa parte final del cromosoma. Las alteraciones del epigenoma, que ese es súper interesante. Hasta unos años atrás no sabíamos de la epigenética y es muy importante. Por ejemplo, tu alimentación, lo que tú me comentabas. Si tú te alimentas mal, vas a terminar siendo diabético, incluso no teniendo la genética para ser diabético.
porque en general está toda la información genética ahí y uno la puede alterar de acuerdo a la alimentación. La pérdida de la proteostasis, que es de la formación de las proteínas del organismo, que son súper importantes. De hecho, muchas de las enfermedades como el Alzheimer, son enfermedades en que hay una alteración de la acumulación de cierto tipo de proteínas. El fallo en la detección de nutrientes, que también se va produciendo con la edad. La disfunción mitocondrial, eso es bien importante, y también han salido hartos medicamentos que ayudan a las mitocondrias. La acumulación de estas células senescentes o envejecidas, el agotamiento de las células madre y la alteración de la comunicación intercelular. Hay estudios en todos estos, digamos, probablemente los más reconocidos sean obviamente la inestabilidad del genoma, el acortamiento de telómero, la disfunción mitocondrial, el agotamiento de células madre. También en estos tiempos ha tenido harta importancia la acumulación de células senescentes, así que hay información. Entonces, en los otros programas podemos ir hablando a lo mejor así como de cada uno y dando tips. ¿Qué edad es buena para empezar a tomar tratamiento de juventología? Fíjate, ¿qué recomienda usted? En realidad toda la vida. O sea, uno debería... Pero en la práctica alguien a los 25, 30 no está preocupado de esto. Entonces anda viviendo la vida loca, anda claro. Así como para poner la pelota en el piso. ¿A qué edad? Yo, por ejemplo, tengo 76 años y me veo bien. Eso. No sean tanto estúpidos. Pero más o menos los 50, la media de tabla, 45. ¿Cuándo? Mira, se supone que el ser humano está determinado genéticamente para vivir hasta los 40 años. ¿Ya? Eso está estudiado y todo eso. Después de eso... ¿Hasta cuánto? Hasta los 40 años. Por eso a los 40 años ya las mujeres dejan de ser fértiles como especie y ya no somos fértiles después de los 40 porque años. se los comían los leones, cualquier cuestión antes. Claro, y todo lo demás ya... Pasó mucho. Lo que pasa es que yo creo que yo tengo la explicación, lo leí en un libro de evolución. Pasaron muchos miles de años la descendencia y el ser humano viviendo entre los 20 y los 40. Exacto. Mucho. Entonces lo que llevamos viviendo más es así un poquito. En términos de tiempo. Entonces nuestro ADN está con la información de vivir entre los 20 y los 40, que es lo que ha... Exacto. Lo que pasa es que la gran mayoría, antes de conocer, por ejemplo, porque han habido avances en la medicina súper importantes como el hecho del descubrimiento de los antibióticos, de las vacunas, hay que reconocer... Agua potable, vacunas, antibióticos. Exacto, eso, porque muchas de las pestes que se vivieron en la Edad Media, que mató al 30% de la población en Europa, fue por enfermedades que en el fondo la gente no tenía agua potable, no se lavaba las manos. Claro. Ni siquiera los médicos, cuando hacíamos procedimientos, sabíamos que eso existía. Entonces, eso cambió, pero tal como tú decías, o sea, no era raro que la gente viviera hasta los 30, 40 años, que era lo que estaba determinado para que se viviera, pero después aparecieron los antibióticos, aparecieron las vacunas, aparecieron estos hábitos de tener agua potable, y se prolongó más la vida, digamos. Pero ahora viene el otro salto que tenemos que hacer, que además prolongar la vida, pero en buena calidad de vida, digamos. Como te digo, en general, mucha gente, y uno sabe que, no sé, en el año 30 antes de Cristo, habían filósofos que vivieron hasta los 90 años igual, ¿me entiendes? O sea, había gente que lograba vivir, pero ahí se produce el quiebre más o menos. Oiga, doctor, entonces, desde los 40 a 45 años, usted dice, 40 años ya... entendemos que desde los 20 y tantos empezamos a envejecer. Desde los 25, antes incluso. Sí. Empezamos a envejecer. Pero para preocuparse si uno quiere, por ejemplo, su cama hiperbárica, su tratamiento de células madre, sus tratamientos así de telómero, ¿40? Sí, mira, lo que pasa es que a lo mejor nombraste interesante, en realidad ya te estás manejando en estos conceptos, digamos, de medicina regenerativa. La cámara hiperbárica es una cosa que nos oxigena los tejidos, por lo tanto tú lo puedes usar desde siempre. O sea, puedes tener 20, 25 años y puedes hacer 10 sesiones de cámara hiperbárica. Para darle a la gente más o menos, de los 40 para arriba sí, ya... Sí, o sea, definitivamente... Para la juventología me refiero, si tienen otras patologías, por supuesto, pero para preocuparse. Sí, o sea, definitivamente... Yo estoy 10 años tarde ya para empezar. Pero nunca es tarde. Pero nunca es tarde, gracias. Nunca es tarde, fíjate, porque, por ejemplo, uno de los médicos que se dedicó hasta las terapias senescentes es un médico que a los 70 años notó que empezó un declive, ¿ya? Y de hecho empezó con síntomas de que caminaba un par de cuadras y se empezó a cansar a los 70 años. No recuerdo el nombre ahora, pero para la próxima vez sí se los cuento. Este colega en Estados Unidos
se empezó a dar cuenta que él tenía una insuficiencia cardíaca y que empezó con una cosa que se llama miocardiopatía dilatada, que es una enfermedad de causa no conocida y todo eso. Bueno, y él empezó los tratamientos a tomar rapamicina, que vamos a hablar de la rapamicina, pero eso da para un programa entero. La rapamicina se llama rapamicina porque fue descubierta en Rapa Nui, en la isla de Pascua, ¿ya? Y es conocida internacionalmente, mundialmente. Es un medicamento que la verdad corresponde a un antibiótico, pero que tiene la característica de bloquear la vía mTOR, que es una vía metabólica muy importante, que está muy activada en el envejecimiento y en el cáncer, ¿ya? Entonces, además sirve como un anticanceroso la rapamicina. Bueno, este médico, que es uno de los que lleva los ensayos más importantes en Estados Unidos con rapamicina, él empezó a tomar rapamicina y ya al año su calidad de vida mejoró considerablemente y incluso se dio su insuficiencia cardíaca con exámenes demostrados y todo eso. Él, siendo un médico, por así decirlo, común y corriente, que no estaba en el ámbito académico, ahora ya empezó ensayos con apoyo universitario y tiene grupos importantes ya con el uso de rapamicina que está demostrado, digamos, ya no es una cosa así. De hecho, hay un estudio... ¿Y qué hace la rapamicina? Bloquea una vía metabólica, evita el envejecimiento, digamos, que es la vía mTOR, se llama, que es una vía metabólica importante que nos lleva a envejecer, a producir cáncer, una serie de cosas. Dejemos este mito para la otra semana, pues. Sí. Hablemos de la otra semana algunos tratamientos ya concretos para la juventología. ¿Le parece? Me parece. Ahora ya súper. sabemos lo que es, la entendemos, sabemos cuándo partir. Nos dio algunas pildoritas de lo que se puede venir. ¿Le parece? Sí, encantado. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Todos los días martes, el Doctor Juventud. Aquí en el Late Raúl Ríos. Gracias por venir, doctor. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Gracias.